Las noticias en tiempo real. Infórmate. Metrópoli Noticias. Con los periodistas Ivonne López y Alberto Millán. A través de las redes sociales y en el 103.7 de la radio. Metrópoli Noticias. El epicentro de la información. Síguenos de lunes a viernes. Lunes 12 de agosto del año 2024, bienvenidos todos ustedes a Metrópoli Noticias, el epicentro de la información. Mi nombre es Ivonne López, saludo, pero también le doy la más cordial bienvenida al director general de Metrópoli Noticias, que después de 2 años, pues regresa para mantenernos bien informados. Alberto Millán, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, mi querida Ivonne López, buenas tardes a todos ustedes que ya están conectados con nosotros a través de las redes sociales y también en el 103.7 FM de la radio. Vamos a tenerle toda la información y aquí vamos a estar nosotros ya retomando el proyecto periodístico de Metrópoli Noticias y agradecerte, mi querida Ivonne López, por todo tu apoyo, toda tu ayuda en estos 2 años de ausencia. Se sintió tu ausencia, pero es un placer tenerte aquí, sobre todo estar compartiendo los micrófonos contigo y como siempre lo hemos mencionado, este espacio informativo que es sobre todo de toda la gente que nos ha estado acompañando ya a lo largo pues de tantos años de trayectoria que tiene Metrópoli, y pues bienvenido. Vamos a dar inicio, Alberto, con toda la información de este día, si te parece. Más de 10 años ya en Metrópoli Noticias al aire y en vivo. Pues sí, efectivamente, lamentable lo que ha venido sucediendo en el estado de Morelos, mi querida Ivonne, con este tema de la inseguridad, este clima de criminalidad que se vive a diario. Tan solo este fin de semana, tenemos entendido, se cometieron más de 11 feminicidios, bueno, más bien homicidios dolosos. El día de hoy otros 2, ya tenemos entendido, suman más de 13 los asesinatos ocurridos desde el viernes, sábado, domingo y lunes. Así es. En menos de 4 días. En menos de 4 días, pues 11 feminicidios tan solo el fin de semana, homicidios, perdón, y pues también hechos de violencia esta mañana. Si te parece, vamos a enlazarnos directamente con nuestra compañera Erika López, como siempre tiene el reporte completo de todo lo que se registró durante este fin de semana. Porque, en efecto, 11 asesinatos en el estado de Morelos. Erika, un gusto saludarte. Buen inicio de semana. Tú tienes la información completa. Te escuchamos. Tenemos ahí un problema de comunicación con nuestra compañera Erika López, porque, pues, en efecto, son, pues, varios los hechos de violencia que se han registrado en estos últimos días, desafortunadamente. Sin embargo, pues sí, sabemos de estos 11 homicidios aquí en la entidad. Erika, tú tienes la información, te escuchamos. Fin de semana se han registrado al menos 11 asesinatos en el estado de Morelos. La mañana del sábado, alrededor de las 6:17 en el poblado de Huautla, perteneciente al municipio de Tlaquiltenango, un vehículo fue baleado. Más tarde, cerca de las 6:37, una mujer que tenía heridas de arma de fuego en la cabeza fue localizada en el poblado de San Miguel el Fuerte, en el municipio de Totolapan. Otro hecho de violencia se registró cerca de las 13:05 en la colonia Nochebuena, en el Tianguis Siglo XXI, en el municipio de Yecapixtla, donde un hombre perdió la vida a consecuencia de lesiones producidas con arma de fuego. Posteriormente, cerca de las 23:30, un hombre fue asesinado a tiros en el poblado de Huichila, esto perteneciente al municipio de Tepalcingo. Más tarde, un hombre fue asesinado durante un ataque en la colonia Santa Rosa, perteneciente al municipio de Yautepet. Durante el domingo, 2 hombres perdieron la vida en una agresión a tiros en los municipios de Jutepet y Yautepet. Uno de los hechos ocurrió en la colonia Vista Hermosa del municipio de Jutepet, donde un hombre murió a consecuencia de heridas producidas con arma de fuego. Más tarde, cerca de las 7:18, un hombre fue asesinado a tiros en la calle ex Hacienda del Hospital, en el municipio de Yecapixtla, a la altura del Rancho Nuevo, en el municipio antecitado. Este domingo, por la tarde,
dentro de un domicilio ubicado en la colonia Santa Rosa, en el pueblo de Huastepec, en el municipio de Yautepec. 3 hombres fueron asesinados a balazos por los ocupantes de un vehículo blanco y 3 motocicletas. Cabe mencionar que durante esta mañana de lunes se registró el hallazgo de una persona sin vida dentro de la cajuela de un vehículo Sentra de color blanco de taxi en el Puente Sin Fin, en el municipio de Cuernavaca. Hasta el momento no existe ninguna persona detenida relacionada con estos hechos de violencia registrados en el estado de Morelos. 5 de los asesinatos ocurrieron en el municipio de Yautepec. Pues bueno, ahí tienen ustedes parte de lo que sucedió este fin de semana. 11 homicidios dolosos, los que se registró entre el viernes, sábado y domingo. Terrible lo que está sucediendo en el estado de Morelos. Y peor aún, que las autoridades municipales y estatales pues solo se quedan observando lo que está sucediendo. No hay una actuación, no hay una prevención, una estrategia de prevención del delito, y tampoco hay una estrategia de reacción inmediata frente a lo que está sucediendo en nuestro estado. Así que pues seguimos en un estado de total indefensión en nuestra entidad, a escasos meses de que por fin ya concluya el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, mi querida Ivonne. Así es, y nada más agregar que esta mañana también, justamente hace unos minutos, se reportó una persona sin vida en la colonia 10 de abril del municipio de Cuernavaca. Está unado justamente al hallazgo que nos compartía nuestra compañera Erika López ahí en el Puente Sin Fin. Un automovilista pues fue encontrado sin vida, pero también aquí en la colonia 10 de abril fue localizado una persona más. Y vamos a regresar con nuestra compañera Erika López. También ella tiene los detalles acerca de pues una detención importante que se realizó en el estado de Querétaro, y es que ahí fue aprehendido un sujeto que era buscado aquí en el estado de Morelos por violencia vicaria. Ahí estamos viendo parte de las imágenes. Erika, regresamos contigo, tú tienes los detalles, te escuchamos. Esta tarde de lunes, la Fiscalía General del Estado de Morelos dio a conocer la detención de un hombre por el delito de violencia vicaria cometido en el municipio de Yecapixtla. Según se ha dado a conocer que resultado de las investigaciones realizadas por los elementos de la investigación criminal, pues lograron la detención de Eric Darío en el estado de Querétaro, en contra de quien la Fiscalía obtuvo vinculación a proceso penal y prisión preventiva por el delito de violencia vicaria. La víctima refirió que producto de una relación con el indiciado procrearon a una menor actualmente de 25 días de nacida, y fue durante la noche del pasado mes de junio cuando, al encontrarse en su domicilio ubicado en Jalapa 2, perteneciente al municipio de Yecapixtla, el hombre dejó encerrada a la mujer para llevarse consigo a su bebé. Al denunciar los hechos, las autoridades lograron la obtención de una orden de aprehensión en contra de este hombre, y luego de haber sido buscado se estableció su ubicación en el estado de Querétaro. Por ello, Eric Darío, de 36 años de edad, fue trasladado al estado de Morelos para ser puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Mencionar que pues la búsqueda de esta persona pues ya había durado varios días hasta que fue encontrado en el estado de Querétaro. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes en torno a estos hechos. Pues bueno, ahí tiene. Así es. Y vamos a escuchar, Alberto Auditorio, a el fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, quien daba mayor detalle acerca de esta detención de este sujeto que usted tiene en pantalla, que, como lo narraba nuestra compañera Erika López, ató a su pareja, la encerró en su vivienda, y fue en el momento exacto en que sacó a este bebé de meses, un recién nacido, y hasta la fecha pues la madre no tenía contacto con su bebé. Afortunadamente ya fue detenido este sujeto. Vamos a escuchar al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara. Para informar a la sociedad que, como resultado de las investigaciones desarrolladas por la Agencia de Investigación Criminal, detectives de la Fiscalía de Morelos lograron la detención de Eric Darío N. en el estado de Querétaro, en contra de quien la Fiscalía Oriente obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva por el delito de violencia vicaria.
La mujer víctima refirió que producto de la relación con el indiciado procrearon una niña de actualmente 25 días de nacida y fue la noche del pasado 30 de junio cuando al encontrarse en su domicilio en la colonia Xalpa 2, perteneciente a Yecapixtla, el hombre la dejó encerrada para llevarse consigo a la bebé. Después de recibirse la denuncia de estos hechos ante la Fiscalía Oriente, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del masculino, desarrollándose los actos de investigación que permitieron establecer que el hombre se habría refugiado en el estado de Querétaro, emitiéndose los oficios de colaboración respectivos. Personal de la Agencia de Investigación Criminal se trasladó a la localidad de Santiago de Querétaro, en donde se logró la detención de Eric Darío N., de 36 años de edad, mismo que fue trasladado al estado de Morelos para ponerse a disposición de la autoridad judicial. En tanto, se dio intervención al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, de ambas entidades para brindar el respaldo a la madre de familia. Durante la audiencia de cumplimiento de la orden de aprehensión, la Fiscalía Oriente formuló imputación en contra de Eric Darío y se obtuvo la vinculación a proceso en su contra por el delito de violencia vicaria, imponiéndose en su contra la prisión preventiva como medida cautelar. En el caso, agradecemos la intervención y participación decidida de la Fiscalía del Estado de Querétaro. Pues bueno, importante la detención, sobre todo por tantos casos, Alberto, que se han denunciado en el estado de Morelos. Hay muchísimos casos de violencia vicaria. Desafortunadamente, hay que señalarlo, se han tenido que manifestar a las afueras del Tribunal Superior de Justicia por la falta de resultados. Es más, por apoyar, en este caso, a los violentadores. Los jueces aparentemente están del lado de ellos y no de las madres, y eso es realmente muy lamentable. Y mira, se supone, no está totalmente confirmado, pero tenemos entendido que este sujeto que fue detenido allá en Querétaro es el primero en ser detenido y también en este caso, pues, sujeto a proceso de tipo penal por este delito de violencia vicaria. Esperemos que obviamente esto sirva de ejemplo para que también los jueces y cometen este tipo de delitos, pues se frenen a estar cometiendo estos graves ilícitos que obviamente pues dañan a las mujeres y a los menores de edad. Así es, pues un paso, ¿no? Se dio un paso importante con la vinculación a proceso de este sujeto que se había robado, así lo podemos decir, a su propio hijo, dejando así en la indefensión a la madre, en este caso víctima. Pues bueno, qué afortunado esta noticia. Y en otra información, el día de hoy el presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, advirtió que es importante rescatar a los jóvenes de las garras de la delincuencia organizada, y es que son los chavos los que son las principales víctimas de estas redes de delincuentes que operan en el estado de Morelos. Obviamente pues van sobre de ellos para obviamente atraerlos y que sean quienes cometan los ilícitos. De acuerdo al INEGI, casi el 93% de las personas detenidas son de por delitos, incluso tanto por homicidio doloso, por narcotráfico, por portar armas de fuego prohibidas. Pues son chavos, son jóvenes de 18 a 25 años y esto es totalmente lamentable. Pues bueno, hoy el alcalde José Luis Uriostegui dio a conocer que a través de este programa Tú Tienes el Control es como se busca prevenir que jóvenes universitarios no caigan ya en las garras de la delincuencia organizada. Vamos a escuchar lo que advertía el alcalde de Cuernavaca. Desde la secundaria y desafortunadamente por falta de información, también la vida sexual de adolescentes empieza ya cada vez más temprano, con consecuencias de embarazos no planeados y que se convierten también en una carga económica para la familia. Creo que tenemos que reforzar mucho la participación de la familia en muchos temas, desde los que les comentaba: alcohol, sexo, drogas, uso de computadoras, programas a los que tenemos acceso hoy a través de internet.
¿Y esas políticas públicas sí se reflejan, alcalde, las propuestas que los jóvenes vienen, dan y demás? Sí, de esto hemos obtenido la ejecución del programa de becas para temas culturales y deportivos. Este joven Paulo Estelque, por ejemplo, que quedó en 12º lugar en nado en aguas abiertas. Pues bueno, ahí escuchábamos al alcalde de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, abordando pues este tema delicado que tiene que ver con la incursión de los jóvenes y cada vez más de adolescentes más pequeños que están pues dentro de estos grupos delincuenciales y que es necesario realmente que se puedan atender las causas, ¿no? Como ha sido justamente la línea desde el gobierno federal, atender las causas para poder prevenir este tipo de acontecimientos, Alberto. Pues bueno, parte de lo que comenta hoy el presidente municipal de Cuernavaca. Y a propósito, José Luis Uriostegui, junto con otros 11 presidentes municipales, están obligados a resolver el problema de la seguridad pública que tanto aqueja a las y los morelenses. De hecho, los propios alcaldes electos recientemente han reconocido que la prioridad principal de sus gobiernos municipales será justamente recuperar la seguridad pública. Parte de lo que han venido sosteniendo y manifestando estos 12 presidentes municipales, y me refiero a los alcaldes de Puente de Isla, de Cuautla, de Cuernavaca, en este caso a Nayeli Mares, a Jesús Corona de Cuautla, también al alcalde José Luis Uriostegui de aquí de Cuernavaca, incluso a Santos Tavares, que es de Zapata, a Eder Rodríguez Casillas de Jiutepec, incluso también al presidente municipal electo Alan Martínez de Jojutla. Son los 12 municipios más importantes. Israel Piña de Temisco, y por supuesto también el alcalde electo de Xochitepec, Gonzalo Flores, Agustín Alonso de Yautepec, y por supuesto también Rafael Sánchez, alcalde electo de Yecapistla. Varios de ellos ya se reeligieron en esta pasada contienda. Y bueno, son 12 alcaldes junto con Claudia Massari de Puente de Isla los que han advertido y han coincidido en que será importante rescatar el tema de la paz y la seguridad en el estado de Morelos. En estos 12 municipios es donde se ha presentado el mayor número de homicidios dolosos en el estado de Morelos. En estos 12 municipios, que algunos de ellos fueron reelectos, otros fueron elegidos el pasado 2 de junio en estas elecciones pasadas. Y bueno, gran reto el que tienen los presidentes municipales, no nada más estos 12, sino los 36 alcaldes que habrán de dirigir los municipios a partir del 1 de enero del 2025, mi querida Ivonne. Así es, y como bien lo señalas, Alberto, pues son realmente los 36, ¿no? Presidentas municipales de la entidad que tienen este compromiso y sobre todo este reto de atender pues todo lo que tiene que ver con los índices delictivos de sus demarcaciones. Como bien has apuntado, pues estos son los 12 municipios que pues representan los mayores índices delictivos. Sin embargo, pues son todos, ¿por qué? Porque en todos los municipios del estado de Morelos se cometen a diario un sinfín de delitos, y también aquí me parece interesante, Alberto, señalar que ya algunos alcaldes electos pues han mencionado que estarán analizando si pues van a formar parte de esta estrategia de mando coordinado que ha mencionado la gobernadora electa Margarita González Arabia va a continuar. Es decir, todavía no están seguros si con el mando coordinado pues va a ser la vía con la que puedan justamente atender este compromiso que tienen con los electores que les dieron su confianza el pasado 2 de junio. Todavía está en veremos si se logra que el mando coordinado llegue a los 36 municipios del estado. Pues mira, al margen de que los presidentes municipales puedan firmar este acuerdo con el gobierno electo del estado de Morelos, pues evidentemente tienen una responsabilidad, ¿no? Y tienen que asumirla. Algunos de ellos ya, como lo comentamos,
fueron reelectos, ya saben lo que está sucediendo en cada uno de sus municipios, saben quiénes son los que están operando en cada uno de ellos, en consecuencia, pues ya deben de empezar a dar resultados. 3 años fueron suficientes para, obviamente, aprender, conocer su municipio, saber la problemática, y estos 3 años, en el caso de los alcaldes que se reeligieron, pues ya deben de ser de resultados. Y ya no van a tener pretextos de saber, de decir, voy a ver si funciona o no funciona esta estrategia. ¿Por qué? Porque ya estuvieron 3 años. Creo que ya en esta segunda vuelta, en esta segunda administración de muchos de ellos que alcanzaron la reelección, pues lo que deben de dar es resultados, sino pretextos del desconocimiento muchas veces con los que se enfrentan las nuevas administraciones que no han tenido la oportunidad de ser servidores públicos. En este caso, los que son reelectos, no les vamos a tolerar para nada que vengan con pretextos de decir yo no sabía cómo hacerle, porque ya tuvieron su tiempo para poder pues establecer cuáles serán sus líneas para dar resultados en materia de seguridad. Y el gran reto que tienen los presidentes municipales y en este caso el gobierno electo del estado de Morelos, pues es efectivamente generar una coordinación real de ayuda mutua entre los municipios y el estado, con la finalidad pues de dar resultados. Porque hay que decirlo, mi querida Ivonne, el gobierno de Cuauhtémoc Blanco fue un verdadero fracaso en materia de seguridad pública. Así es, el peor gobernador a nivel nacional. No lo decimos nosotros, sino los estudios que apuntaban pues que Cuauhtémoc Blanco ocupaba el último lugar en posicionamiento, en aceptación por parte de la ciudadanía. Pero bueno. Y miren, pues en más información en materia de seguridad se desata, la polémica internacional a raíz de la detención del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, quien fuera detenido el pasado 25 de junio, allá en El Paso, Texas, una vez de que supuestamente había sido secuestrado por el propio hijo del Chapo Guzmán, me refiero a Joaquín Guzmán López. Hay una polémica, no se sabe cómo sucedieron las cosas, unos dicen unos dan una versión, otros traen otros datos, en fin, lo cierto es que a raíz de la detención el fin de semana pasado, el Mayo Zambada a través de su abogado dio a conocer una carta donde prácticamente advierte que fue secuestrado y que fue detenido o fue llevado a los Estados Unidos en contra de su propia voluntad y que en consecuencia se cometieron una serie de ilícitos, no solamente en tema migratorio, sino incluso el tema del secuestro en su contra, y obviamente pues esto ha venido a generar una fuerte polémica que ha puesto muy mal parado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso es una realidad. Y obviamente pues hay quienes empiezan a lavar las manos, como es en el caso del gobierno de Estados Unidos. Este fin de semana, después de darse a conocer la carta polémica del Mayo Zambada, quien inmediatamente salió a dar una versión fue el embajador de Estados Unidos en México, el señor Kent, quien advirtió pues que prácticamente al Mayo Zambada lo entregó el hijo del Chapo Guzmán. Vamos a escuchar parte de lo que comentó este fin de semana el embajador de Estados Unidos en México después de esta polémica carta que obviamente presentó a través de su abogado, Ismael El Mayo Zambada, quien está detenido y bajo proceso penal allá en los Estados Unidos. Vamos a escuchar a el embajador de Estados Unidos en México. Él es el gobernador Rubén Moya Rocha, a quien vamos a escuchar en unos momentos después, pero vamos directamente con lo que comentó al respecto el embajador de Estados Unidos aquí en México. Obviamente se entregó. Lo segundo es que la evidencia que vimos nosotros cuando llegó él a Santa Teresa, a Nuevo México, el aeropuerto ahí, es que el Mayo lo habían llevado así contra su voluntad. Lo tercero, y quiero que lo entiendan muy claramente, no hubo recursos de los Estados Unidos en esa operación. No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos,
no fueron nuestros agentes o nuestra gente en México. Esta era operación entre los carteles, donde uno se entregó al otro. Lo cuatro es que no dieron un plan de vuelo, no hubo flight plan que se registró con las agencias de los Estados Unidos. No hay. El entendimiento de nosotros es que salió el vuelo de Sinaloa y va llegando así a Santa Teresa, Nuevo México. Nosotros sorprendidos cuando eso pasó. Y eso, el momento que lo supimos, estuvimos en contacto inmediatamente con nuestros amigos y colegas en el gobierno mexicano. Pues ya escucharon ustedes aquí al embajador de Estados Unidos en México diciendo que prácticamente el Mayo Zambada fue entregado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, que efectivamente salió una aeronave del estado de Sinaloa con destino a Santa Teresa, un pueblo allá de Paso, Texas, en donde la DEA y el FBI detuvieron al Mayo Zambada y también al hijo del Chapo Guzmán. Supuestamente los agentes del FBI ya los estaban esperando una vez que arribaron de esta supuesta aeronave. Esa es la versión de Estados Unidos, oficial, del gobierno de Estados Unidos. Justamente iba a apuntar esa parte donde esta es la oficial, la versión oficial de Estados Unidos. Sin embargo, como bien apuntabas, Alberto, está la carta que a través de su abogado, el Mayo Zambada, pues también cuenta su versión, y vamos a leer parte de este documento, de esta carta que hace llegar y hace pública para que también pues toda la ciudadanía, sobre todo mexicana y de otros países también que conocen de este caso que ya se ha hecho político y también polémico, pues conozcan, ¿no?, la versión, en este caso de Mayo Zambada. Él en esta carta señala que tal cual le voy a dar lectura al texto. Dice que desde que me trajeron en avión a los Estados Unidos, desde México el pasado 25 de julio del 2024, había muchos informes mexicanos en los medios de comunicación de ambos países. En esta declaración propiciaré los hechos verdaderos de los que sucedió ese día. Puntualiza: deseo decir desde el principio que no me entregué y que no vine voluntariamente a Estados Unidos. Tampoco tenía ningún acuerdo con ninguno de los dos gobiernos. Al contrario, fui secuestrado y traído a Estados Unidos por la fuerza y en contra de mi voluntad. A continuación, detalla cómo ocurrieron las cosas ese día, justamente el pasado 25 de julio. Joaquín Guzmán López me pidió que asistiera a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado, es decir, de Sinaloa. Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, quien es gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuen Ojeda, exdiputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quien debería dirigir esa institución. Me informaron que además de Héctor Cuen y del gobernador Rocha, también estaría presente en la reunión Iván Guzmán Salazar. El 25 de julio fui al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal en las afueras de Culiacán, donde iba a tener lugar dicha reunión. La reunión estaba programada para las 11 de la mañana, llegué un poco antes. Vi a un gran número de pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos. Me acompañaban 4 miembros del personal de seguridad, de los cuales 2 se quedaron fuera del perímetro. Los 2 que entraron conmigo era José Rosario Heras López, quien aquí, híjole, hay que mencionar, es comandante de la Policía Judicial del estado de Sinaloa. También le acompañaba Rodolfo Chaides, quien es miembro del equipo de seguridad desde hace ya mucho tiempo. Mientras caminaba hacia la zona de reuniones, vi a Héctor Cuen y a uno de los ayudantes. Les saludé brevemente antes de entrar en una sala en la que había una mesa llena de fruta. Vi a Joaquín Guzmán López, a quien conozco,
desde que era niño y me hizo un gesto para que le siguiera, confiando en la naturaleza de la reunión y en las personas implicadas. Le seguí sin dudarlo. Me condujeron a otra sala que estaba a oscuras. En cuanto puse un pie dentro de aquella habitación, me tendieron una emboscada. Un grupo de hombres me asaltó, me tiró al suelo y me colocó una capucha de color oscuro en la cabeza. Me ataron y despojaron y luego me obligaron a meterme en la caja de una camioneta. Durante todo ese calvario me sometieron a malos tratos físicos que me causaron lesiones importantes en la espalda, la rodilla y las muñecas. Después me llevaron a una pista de aterrizaje a unos 20 o 25 minutos de distancia, donde me obligaron a subir a un avión privado. Joaquín me quitó la capucha de la cabeza y me ató con bridas al asiento. En el avión no había nadie más que Joaquín, el piloto y yo. El vuelo duró entre 2 horas y media y 3 horas, sin escalas, hasta que llegamos al Paso, Texas. Fue allí, en la pista, donde los agentes federales estadounidenses me detuvieron. Esta es parte, Alberto Auditorio, parte de esta carta que está firmada por Ismael Mayo Zambada para la opinión pública. Es la declaración que hace Ismael Zambada para que conozcan, en este caso también, pues su verdad. Es la otra versión en donde sí queda claro que él menciona fue secuestrado, fue llevado a la fuerza, en este caso por Joaquín Guzmán López, hijo de el Chapo Guzmán, y pues ahora, como bien lo apuntabas, Alberto, la Fiscalía General de la República ha iniciado ya una investigación por la comisión de varios delitos, entre los que se encuentra traición a la patria. Eso también nos llama mucho la atención. Miren, 2 datos importantes de esta carta de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. 1, que fue retenido contra su voluntad, fue secuestrado y llevado al Paso, Texas. 2, que en donde fue detenido, ¿no? Le pusieron un 4, es lo que advierte Zambada por parte del hijo del Chapo Guzmán. Advierte que él acudiría a una reunión con el gobernador de Sinaloa, Rubén Moya Rocha, ¿no? Porque había un conflicto entre él y el exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Sinaloa. Me refiero a Héctor Cuen, con quien tenía supuestamente un conflicto, y el Mayo Zambada iba a resolverles ese conflicto. Tenía que intervenir, ¿no? Increíble. ¿No? Tenía que intervenir para resolver ese conflicto político que se estaba generando a raíz de la elección o la designación del nuevo rector de la Universidad del Estado de Sinaloa. Pues bueno, obviamente este tipo de implicaciones fuertes ya fueron desmentidas por el propio gobernador Rubén Moya Rocha este fin de semana, después de darse a conocer esta carta del Mayo Zambada. Inmediatamente el gobernador de Sinaloa, pues en una reunión pública explicó y obviamente negó cualquier nexo con algún cártel de Sinaloa. Es parte de lo que dijo este fin de semana el gobernador de Sinaloa, Rubén Moya Rocha. Vamos a escuchar parte de lo que comentó en un acto público allá en el estado de Sinaloa. Y lo que en esa carta se dice, presidente, pues más o menos la versión de cómo ocurrió el evento del 25, donde capturaron a ambos. No lo voy a relatar porque no es mi función, pero lo que dice ahí es que a ese evento estaban citados, entre otros, Rubén Rocha Moya, gobernador del estado. Que esa fue la razón, quizá, el gancho, para ir a ese evento por parte del señor Ismael Zambada. Yo quiero decirles una cosa sin ataduras de ninguna naturaleza. En primer lugar, yo no estaba ese día en Sinaloa. Me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche. Y regresé el siguiente día muy tempranito.
2, no tiene nadie del crimen organizado que citarme a una reunión que para resolver un problema se habla del problema de la universidad. No tienen. No hay por qué. Los problemas que le tocan al gobierno los resolvemos en las instituciones de gobierno. No tenemos nosotros complicidad con nadie. Y eso es profesando justamente la política del presidente. No hay complicidades. Por lo tanto, si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. ¿O no? No tenía por qué. No tengo por qué. Ya dije, esos problemas que son del gobierno los resolvemos en las instituciones. ¿Qué declaró eso? Tengo la manera, ya me han preguntado muchos periodistas, esta es mi declaración. No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Lo digo de manera tajante, contundente. Nada. Si en algún momento pensaron que, pues eso nos podía hacer daño, porque resulta que el estigma alcanza tanto, presidente, que yo soy de Badiraguato, y dicen cada rato se les ocurre a una serie de periodistas, hasta en un portal, una portada me pusieron, soy de Badiraguato, antes me quieren hacer narco a fuerzas. No tenemos ni los de Badiraguato. La gente de Badiraguato es gente trabajadora, buena. Y la de Sinaloa es gente buena, trabajadora. De tal manera que no existe ningún elemento para que nos lleven en el estigma. Tienen ustedes lo que comenta el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en un evento público que se realizó allá en Sinaloa este fin de semana, y pues él reacciona frente a la carta del Mayo Zambada y advierte pues que no tiene ningún tipo de vínculo y que él no se encontraba el 25 de julio en el estado de Sinaloa, que no estaba ahí y negó este tipo de reunión. Lo cierto es que ese mismo día, el 25 de julio, asesinan a Héctor Melesio Cuen, con quien supuestamente se iba a reunir el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el Mayo Zambada. Así las cosas, cada vez se enreda más este tema, mi querida Ivonne, y pues hay una polémica internacional en torno a la detención del líder del cártel de Sinaloa. Así es también, pues es que tampoco íbamos a esperar que lo admitiera, ¿no? Si se iba a reunir justamente con estos, pues, líderes criminales que han sido buscados casi 30 años, ¿no? Y que hoy en día salga y admita que sí iba a asistir a la reunión, pues bueno, tampoco era como que estuviéramos esperando esa versión. Lo cierto es, Alberto, como bien señalas, es que sí, esto ya es un tema a nivel internacional por la participación de agentes de la DEA de Estados Unidos y que pues habrían incursionado de manera ilegal en territorio mexicano, eso por una parte, pero también hay que mencionar justamente acerca de estas declaraciones del gobernador de Sinaloa, que pues ya ha sido respaldado por más de 30 gobernadores del estado mexicano y que ya le hicieron también saber su total respaldo. De hecho, pues hay que mencionar que ellos pues están considerando esta carta o esta declaración que hace el Mayo, ¿no? Así es, y tildan de mentiras y estigmatización todo lo que está sufriendo en este caso el gobernador de Sinaloa. Son varios los gobernadores de las entidades del país que refrendan su apoyo, le dan toda la credibilidad a lo que mencionó en su momento el gobernador de Sinaloa, y también hay que mencionar que algunos gobernadores electos, por supuesto de Morena, de la coalición, le han refrendado
su apoyo. El caso de Margarita González Arabia, también aparece su nombre ahí dándole el respaldo a este tema. Sin lugar a dudas va a continuar vigente este asunto. La investigación en la Fiscalía General de la República ha iniciado apenas, entonces van a seguir saliendo versiones, información relevante con todo este caso de la detención de estos dos personajes, dos famosos narcotraficantes. Pues cada quien tiene su verdad y aquí el tema es a quién le creemos. ¿Le creemos al gobierno de Estados Unidos, que dice por un lado que el Mayo Zambada fue entregado por el hijo del Chapo Guzmán? ¿Le creemos al Mayo Zambada, quien advierte que fue secuestrado y llevado con engaños a una supuesta reunión donde se encontraría el gobernador de Sinaloa y el exrector de la universidad y exdiputado federal Héctor Melesio Cuen? O la versión también del gobierno federal, que por cierto no se enteró, no supo hasta después de 5 horas, 7 horas lo que había sucedido con el Mayo Zambada. Y bueno, a propósito de esto, el día de hoy, en la mañanera, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advierte que ya se inició una investigación por parte de la Fiscalía General de la República, y esto lo dijo a pregunta expresa de una reportera de Mexicali y frontera de Tijuana. Presidente, ¿puedes preguntarle su opinión sobre esta carta del Mayo, en donde dice pues que fue emboscado y cuando se iba a reunir con el gobernador de Sinaloa? Preguntarle si ya tuvo comunicación con el gobernador de Sinaloa y también pues si ha habido más información de parte de Estados Unidos sobre esta detención allá de estos dos capos. Bueno, informarles que desde que se dan estos hechos empieza la Fiscalía General a investigar sobre lo sucedido y se pide información al gobierno de Estados Unidos. Según me informa la Fiscalía, hay versiones, hay información que ha enviado el gobierno de Estados Unidos, la Fiscalía General de Estados Unidos. Incluso ya se llevó a cabo una inspección autorizada por la Fiscalía del gobierno de Estados Unidos al aeropuerto donde aterrizó el avión, y ya la Fiscalía está avanzando. ¿De dónde salió el avión? ¿Qué pasó con el piloto? Todo eso. Sale la carta del abogado o del señor Zambada y se da a conocer que fue secuestrado y que incluso asesinaron al ex rector de la Universidad de Sinaloa. Una versión distinta a la que se había expresado en el juzgado de Sinaloa por parte de quien lo acompañaba, que había hablado de un asalto en una gasolinera o gasolinería. Entonces ya cambia esa versión. Ese testigo tendrá que volver a declarar. El gobernador nos pidió que se solicitara a la Fiscalía que interviniéramos para que se atrajera el caso, es decir, que no lo manejara el gobierno de Sinaloa, la Procuraduría de Sinaloa, sino la Fiscalía General. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que advierte el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, frente a esta polémica detención del Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, que ha venido a generar una verdadera polémica internacional.
en torno a todo lo que sucedió en su detención o secuestro, según lo quiera ver usted, de acuerdo a la información que ya le hemos presentado aquí, con la versión de esta carta que lanza el Mayo Zambada, con la reacción del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con la postura del gobierno de Estados Unidos y bueno, la versión del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pareciera que de pronto que el gobierno federal simplemente quiere decir, pues nosotros no tuvimos intervención, sin embargo, pues hay que mostrar qué fue lo que sucedió, creo que es como lo más fácil. Y pues bueno, con 15 semanas vamos a ver qué pasa, ¿no? Más adelante. Vamos a ver cómo se resuelve y a quién creerle, ¿no? ¿A quién creerle? La gran disyuntiva, ¿a quién le vamos a creer? Porque todo el mundo tiene su versión. Así es. En muchos casos. Pues así las cosas con este polémico caso del Mayo Zambada. Vamos a retomar la información local, mi querida Ivonne López. Tenemos ya en la vía telefónica a José Martínez Cruz, y es que el día de hoy se cumplen ya 9 años de que el gobierno federal, la Secretaría de Gobernación del gobierno federal lanzó esta alerta de violencia de género en el estado de Morelos, específicamente en 8 municipios. Y al parecer, después de estos 9 años, no hay resultados positivos. Mi querido Pepe Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, sí, pues aquí, con gusto de saludarles. Pues tu opinión, mi querido Pepe, tú que eres un activista, un luchador de los derechos humanos aquí en nuestro estado y que siempre has estado pendiente de este tipo de asuntos, de estos temas que obviamente pues son un flagelo para las mujeres y para las morelenses. Adelante. Pues mira, Alberto, les comento lo siguiente. Recordamos que nosotros del 2000 al 2013 documentamos 530 casos de violencia feminicida, de feminicidios. Pero todavía no estaba ni la tipificación de feminicidio ni la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Logramos que se emitieran los acuerdos en el Congreso de la Unión y ambas cosas ya existen actualmente. Pero hasta el 2013, digamos, había la ley de violencia de género establecida en la ley, pero no se aplicaba en ningún lado. Logramos que se estableciera para el estado de Morelos y alertábamos de una cuestión, que si no se tomaban medidas de atención, prevención, sanción y erradicación, iba a incrementar la violencia. Logramos, en ese sentido, que se estableciera para 8 municipios, desde entonces, desde agosto de 2015 hasta la fecha. Son 9 años que existen para los 8 municipios. Nosotros señalamos que incluso deben ser 9 porque Sosocotla se desprende de Puente de Isla. Entonces, se lleva también pues, las obligaciones, no solamente los derechos. Entonces, por esa razón. Ahora bien, ¿qué decimos? Nuestro balance fundamental es todos los criterios de las medidas y las acciones para atender el feminicidio se miden en función de una cuestión, si se preserva o no la vida de las mujeres. Desafortunadamente, los resultados ahí están a la luz. Lo hemos documentado hasta el momento en 23 años de documentar casos de feminicidio. Van 1.428 casos que hemos documentado y todavía en estos días tenemos que actualizar las cifras, evidentemente, pero nosotros decimos, cada muerte violenta de mujeres es producto de la violencia machista, misógina, que priva de la vida de las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres, pero al mismo tiempo decimos que hay omisiones de parte de las autoridades y eso significa complicidad, por lo tanto, y la preservación de la impunidad es precisamente porque los feminicidas pueden seguir cometiendo esta clase de hechos terribles, en muchas ocasiones a la luz de la población, sin que haya sanción alguna. Y por esa razón vamos a seguir exigiendo y apoyando a todas las exigencias de las familias, de las personas que han salido a movilizar exigiendo que ni una más, ni un feminicidio más en Morelos. Efectivamente, ese es el objetivo, pero mi querido Pepe, preguntarte, ¿ha dado resultados esta alerta de violencia de género en estos 9 años? Porque lo que observamos es que ha venido aumentando el número de feminicidios en nuestro estado. Claro, entonces ahí te podemos decir 2 cuestiones. Uno, cuando se han aplicado medidas concretas y lo hemos seguido puntualmente en cada uno de los municipios,
cuando se han aplicado en ciertos municipios durante cierto periodo ha disminuido. Y lo podemos demostrar porque tenemos estadísticas que así lo muestran. El problema es cuando no hay continuidad de las medidas. ¿Por qué? Porque una vez que no se aplican estas medidas de atención, de prevención, de sanción, pues evidentemente se vuelven a disparar los niveles de violencia. ¿Por qué? Porque el feminicidio está inmerso en la violencia en general también. Entonces, hemos visto pues las cifras crecientes de violencia en general en la sociedad, una descomposición, y evidentemente estamos ante esa situación. La otra cuestión es que te digo una cosa constatable. Si no se hubieran aplicado algunas medidas que exigimos, algunas y en parte proporcional, definitivamente hoy estaremos peor aún en términos de violencia feminicida. Por esta razón es que nosotros decimos que la alerta de violencia es un instrumento que obliga, que mandata a las autoridades. Y por lo tanto, si las aplican, pueden tener resultados. Si no la aplican, entonces dicen, de género no sirve. No, es que las autoridades están incumpliendo con las medidas que son mandatadas, Alberto. José, te habla Iván López. Preguntarte, son pues 8 los municipios, ¿no?, que cuentan con esta alerta de violencia de género. Sin embargo, pues se habla que son pues más de 25 los municipios que tienen ya registrados casos de feminicidios, que están alertando. Realmente, estos municipios que cuentan con la alerta de violencia están implementando medidas reales, políticas públicas que pues den como resultado garantizar la vida de las mujeres de una forma libre de violencia. Sí, tiene razón. Bueno, nosotros cuando hicimos la solicitud de alerta de violencia de género lo solicitamos para todos los municipios del estado, porque en todos, cuando menos un caso de feminicidio había, y nosotros dijimos, hay que tomarlos al pie de la letra para que evitar que continúen. Después hubo algunos municipios que no... La comunicación con Pepe Martínez. Pepe Martínez Cruz, sí. Estamos hablando sobre este grave problema de los feminicidios aquí en nuestro estado de Morelos. Él fue uno de los promoventes para que la Secretaría de Gobernación a nivel federal pues decretara la alerta de violencia de género en 8 municipios del estado de Morelos: Cuernavaca, Cuautla, Xiutepec, Temisco, Zapata, Xochitepec, también Yautepec. Son los 8 municipios en donde se decretó esta alerta de violencia de género. Retomamos la llamada con Pepe Martínez. Adelante, Pepe, se cortó. Sí, se cortó, disculpa. Pero mira, básicamente el asunto es que nosotros solicitamos para todos los municipios. Ahora bien, en algunos de esos municipios pudimos constatarlo porque tuvimos reuniones, tuvimos entrevistas, tuvimos documentación de cada uno de los municipios. Algunos son omisos, francamente, algunos no dan información. Pero nosotros hemos mantenido esa comunicación con todas las instancias de las mujeres, que no existían antes, ahora ya existen, y hemos logrado documentar con algunos municipios si aplicaron medidas concretas y lograron disminuir la violencia feminicida. Pero, como lo señalé, ahora que se cortó el teléfono, algunos municipios cuando hubo cambios, resulta que ya no retomaron las medidas que se habían tomado por el gobierno anterior, y eso repuntó otra vez la violencia feminicida. Por lo tanto, ahorita lo que decimos es que el propio informe del grupo multidisciplinario de expertos dice que ninguna de las medidas decretadas se ha cumplido al 100%. Algunas sí, claro, ciertas medidas se han tomado. Nosotros pedimos que todas las medidas sean aplicadas para que no haya un solo caso de violencia feminicida impune, es decir, que haya verdaderamente justicia, porque eso es lo único que va a prevenir para que no continúen los feminicidios en Morelos. Querido Pepe, para concluir, ¿se necesita ampliar esta alerta de violencia de género a otros municipios o con los 8 son suficientes? En todo el estado se tienen que aplicar todas las medidas, y te quiero decir que lo vamos a sostener como lo hicimos desde el principio que solicitamos la alerta. Todos los municipios deben tomar medidas y políticas públicas de atención, están en sus niveles de los municipios, y en coordinación con el gobierno del estado y el gobierno federal. Si no se hace una coordinación adecuada, evidentemente unos jalan y otros aflojan, porque evidentemente no se puede resolver un problema de atención general para garantizar que haya una vida libre de violencia para todas las mujeres, y nosotros vamos a seguir exigiendo, y agradecemos pues que espacios como los de ustedes pues lo difundan y hagan conciencia en la población de defender finalmente los derechos de las mujeres a una vida
mi querido Pepe. Muy buenas tardes. Pepe Martínez Cruz, integrante de la Comisión Independiente de Derechos Humanos en el estado de Morelos, y bueno, promovente de esta alerta de género que fue decretada por la Secretaría de Gobernación hace ya 9 años y que lamentablemente pues hasta el momento no han generado los frutos que se esperaban, ¿no? Como es el tema de la prevención de este tipo de delitos, el feminicidio, la muerte de mujeres. 1,428 feminicidios exactamente en los últimos 20 años es lo que pues tienen registrados en este caso, ¿no? La Comisión Independiente de Derechos Humanos, José Martínez Cruz, vocero de esta comisión. Relevante seguir alzando la voz, seguir documentando toda esta información, porque sabemos de las discrepancias que hay con las cifras oficiales que comparte en este caso la Fiscalía o el Gobierno del Estado, que nunca van a estar, ¿no?, a la par, nunca van a ser las mismas. Sin embargo, pues ahí está, 9 años de que se emitió estas alertas de violencia de género en estos 8 municipios. Se ha resuelto poco, han dado pocos resultados. Lo cierto es que se tiene que seguir trabajando para que pues, esta alerta llegue a todo el Estado, ¿no? Porque todos los municipios pues tienen por lo menos un caso de feminicidio, Alberto. Lamentablemente. Y el gran reto que tienen los presidentes municipales electos y reelegidos es justamente generar estas políticas públicas de las que habla Pepe Martínez Cruz y de las que establece la propia alerta de violencia de género para, obviamente, iniciar ya la prevención de este tipo de casos, que obviamente, pues, lastiman, dañan a las y los morelenses. Vamos con más información. Vamos a ir con nuestro compañero y amigo Eusebio Jimeno con su columna de hierro. Ya está preparado nuestro compañero Eusebio para darnos toda la información, todo el análisis político en torno también a lo que ha venido sucediendo en nuestro estado de Morelos. Mi querido Eusebio, te saluda tu amigo Alberto Millán e Ivonne López. Adelante con el análisis, mi querido Eusebio Jimeno. Bienvenidos, magistrados y magistradas. Buenas tardes, amable auditorio de mucho darle la más cordial bienvenida a los integrantes del Tribunal Buenas tardes, saludo de a todo Justicia el Administrativa y a su al magistrado presidente Alberto Millán Toledo. Soy Eusebio Jimeno y va mi colaboración de la columna de hierro. Empezaremos diciendo que habrá sorpresas en el Congreso después del día 15 de agosto, en el que se van a resolver algunas impugnaciones, lo que podría cambiar la correlación de fuerzas en las diputaciones plurinominales, pero eso habrá que esperarlo. Por lo pronto, ya le comió el mandado a Rafa Reyes Isaac Pimentel, el 2 veces presidente municipal de Tetecala, quien se perfila para ocupar la mesa directiva del Poder Legislativo de Morelos. Lo que le cayó como balde de agua helada al exalcalde de Jiutepec, el amigo Rafael Reyes, quien luchó todo el tiempo al interior de su partido Morena por alcanzar primero la gubernatura, luego la senaduría o la Diputación Federal, por el segundo distrito electoral. Pero en el juego de acomodos y piezas de ajedrez en que no solo contaron las votaciones, sino la voluntad de otros estrategas como Mario Delgado Carrillo, el dirigente nacional del partido Guinda, y Ulises Bravo, el hermano del gobernador que quedó al final como presidente del partido, del Comité Directivo Estatal del Movimiento de Renovación Nacional en Morelos, después de un jaloneo terrible por la lucha para ganar el Consejo Estatal de ese partido, en el que salieron empatados y que solamente el voto de los 2 consejeros de Arnulfo Montescuen inclinó la balanza a favor de Ulises. El 2 veces alcalde de Jiutepec, el amigo Rafael Reyes, luchó denodadamente, y así lo había comentado desde el tiempo en que estaba en la elección para legislador estatal, que a él lo habían invitado
Margarita González Arabia para que se hiciera cargo de la mesa directiva del Congreso Estatal por su experiencia política y su conocimiento. Y lo dijo, yo soy una garantía en el equilibrio de fuerzas del Congreso. Rafael Reyes, que pertenecía al equipo fundador de Morena de Rabindranath Salazar Solorio, ex senador, pues no logró su cometido, porque ya la gobernadora electa, y ya con su acta de mayoría en la mano, Margarita González Sarabia, ya declaró que Isaac Pimentel se hará cargo de la mesa directiva y que Rafael va a coordinar los esfuerzos de la bancada de Morelos. Le dejaron una encomienda a nadie difícil a don Rafa, capitanear la bancada de Morena, que ha de ser una cena de negros compuesta por un grupo variopinto, de diputados de todas las corrientes ideológicas que militan dentro de Morena, aunque para todos es un honor estar con Obrador y con Margarita, pues cada quien trae su proyecto y no será fácil dominarlos, no será fácil jalarle la rienda. Tiene difícil la encomienda a Rafa. Isaac Pimentel pues la tiene más fácil, porque como es mayoría absoluta, podrán sacar sus iniciativas con un poco más de tersura. Bueno, eso creen al menos ya a la hora de la verdad, quién sabe cómo se pongan. La principal tarea que tiene el Congreso y que tendrá Isaac Pimentel, para la cual le ayudará Rafa Reyes, y lo que más le interesa a Margarita y a Claudia Sheinbaum, pues es destronar al fiscal Panzón, destronar a Uriel Gándara, porque tienen un pleito personal con él muy casado desde que Uriel mandaba al diputado Martínez a espiar a Claudia Sheinbaum cuando hacía visitas como aspirante a la candidatura presidencial, y le difundieron varias llamadas telefónicas con el diputado Alberto Martínez, dándole órdenes como a un lacayo, y eso pues no le gustó nada a Claudia de que la mandara a espiar el fiscal Panzón. Tanto que es rencorosa la flaquita y lo metió al bote. El otro, el fiscal, pues es abogado, su padre es abogado, su familia es de juristas, tienen una universidad jurista. Ganó los amparos y salió y sigue al frente de la fiscalía, pero sigue teniendo enfrente al tigre, a la leona, a dos leonas, y ahora le van a echar a andar un congreso brutal que está compuesto en la mayoría por el grupo de Morena y sus aliados. Se espera un triste panorama, pero también hay que decir que el fiscal Uriel Gándara tiene lo suyo y se sabe defender. Va a ser un encontronazo de pronóstico reservado, la primera tarea que le toca a Rafa Reyes y a Isaac Pimentel. Ojalá que se pongan de acuerdo todos y ojalá que el fiscal también piense un poco más antes de que las cosas se salgan de cauce y todo sea malo para Morelos, porque para ser precisos y exactos, el principal problema de Morelos no es la pobreza. El principal problema de Morelos es la inseguridad, la delincuencia, la ola delictiva. No hay autoridades, no hay quien imparta la justicia en un tribunal superior corrupto, en una policía del Cuerpo Estatal de Seguridad con sospechas de que manipula grupos criminales en Huitzilac y en otros lugares.
y con la policía ministerial y el fiscal del estado, pues que por más que trabajan y mandan sus boletines con muchos detenidos en asuntos misceláneos menores y algunos asuntos buenos, no se dan abasto. Dotado de fuero constitucional para que no puedan reclamarle nada. Pero eso lo comentaremos en la próxima colaboración. Muchas gracias, amable auditorio. Muchas gracias, Alberto Millán. Muchas gracias al equipo de Metrópoli. Pues bueno, ahí tienen ustedes la colaboración y la columna de hierro de nuestro compañero y amigo Eusebio Jimeno. Vamos con más información el día de hoy. Carmelo Enríquez, ex esposo de Margarita González Saravia, gobernadora electa, anunció su aspiración a dirigir el Comité Directivo Estatal del Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Así lo dio a conocer ante los medios de comunicación el día de hoy. Vamos a escuchar lo que advierte Carmelo Enríquez en torno a estas aspiraciones. O el presidente nacional de Morena, habida cuenta de que nuestro presidente Mario Delgado se va al gabinete de la presidenta Claudia. Entonces ese espacio queda vacío y se va a ocupar a través de un congreso que va a elegir a la presidenta. Eso será, la convocatoria sale en septiembre y ya fijarán fecha específica para eso. Eso implica que después de que se haya nombrado van a renovar también a los delegados que hay en todo el país, y es el caso también de Morelos. El delegado en funciones de presidente también tendrá que renovarse. ¿Por qué? Porque la nueva presidenta tendrá que formarse de un equipo que le ayude a los trabajos que vienen para el siguiente año. Efectivamente, va a haber una renovación total. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que comenta Carmelo Enríquez. Él asegura pues que él sí tiene aspiraciones para ser el dirigente estatal de Morena aquí en el estado de Morelos, aunque pues de acuerdo a los estatutos de ese partido político, quien está asumiendo esta responsabilidad en estos momentos, pues es el hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco, me refiero a Ulises Bravo. Así las cosas, vamos a ver qué es lo que sucede, pero pues bueno, ya las aguas se empiezan a agitar al interior de Morena. Así es, y bueno, vamos a estar al pendiente, Alberto, porque como lo anunciaba la gobernadora electa el próximo jueves 15, empezará a ya revelarnos algunos de los integrantes de su gabinete también. Entonces vamos a tener información relevante ya en los próximos días referente pues a la administración de Margarita González Saravia. Y vamos a más información, Alberto, si me lo permites, porque esta mañana hubo un bloqueo, un cierre carretero por parte de transportistas ahí en la avenida Plan de Ayala, justamente a altura de las oficinas de la Secretaría de Movilidad y Transportes. Ahí, ¿cuál es la demanda? Bueno, transportistas están solicitando al gobierno del estado se apruebe a la voz de ya, es decir, antes de que salga el gobernador Cuauhtémoc Blanco, un incremento de 4 pesos a la tarifa mínima del transporte público. Esto representa un 40% a la tarifa que actualmente se tiene de 10 pesos, es decir, están pretendiendo que aumente la tarifa del transporte público a 14 pesos. Así lo mencionó esta mañana uno de los líderes transportistas, que decía que es necesario se realice este incremento antes de que concluya su administración Cuauhtémoc Blanco. Vamos a escucharlo. Que es el estudio al ajuste de los insumos del transporte, en este caso combustible, refacciones, llantas, precio de unidades que ya también se elevaron. Entonces, pues en eso vamos a estar ahorita al pendiente. El estudio arrojó 14 pesos.
Pero bueno, vamos a dialogar todavía con el secretario para que nos aborde con el gobernador, y una vez ya teniendo esos diálogos, vamos a ver cómo nos podemos ajustar. O sea, también nosotros somos razonables, no estamos diciendo lo que arrojó el estudio, pero sí es una necesidad que tiene todo el gremio del transporte. Nos decías hace 2 semanas que solicitarían que la UAM interviniera a entregar esto. Mira, si cuando no hay eco, cuando tú tocas la puerta no hay eco, entonces pues nosotros no podemos estar esperando. La verdad es que la necesidad ya es al momento. ¿Qué había compromiso de esta administración de hacer otro? Bueno, todos, la mayoría del transporte, en sus diferentes organizaciones, a partir de este año, desde enero, yo te voy a decir, Rutas Unidas a partir de enero, fue cuando hizo la solicitud o la revisión de tarifa. Pues se avecina un duro golpe a la economía de las familias morelenses en caso de que los transportistas logren este aumento de 4 pesos. Obviamente quieren una negociación, ¿no?, con el gobierno del estado. Él advierte que no necesariamente pueden ser los 4 pesos, habría que negociar, pero cualquier tipo de aumento a la tarifa del servicio público de transporte colectivo va a dañar la economía de las familias morelenses. Eso sin dudarlo. Y obviamente pues habría que hacer un estudio si efectivamente lo que obtienen los transportistas es redituable o no, porque el estudio tiene que efectivamente determinar si las ganancias de los transportistas son suficientes para que ellos puedan vivir o realmente están obteniendo pocas ganancias. De ahí debe de partir este estudio, porque hay que decirlo, hay transportistas muy voraces en el estado de Morelos. Tendría que ser justo, dado caso de que se llegara a aprobar, ¿no?, una nueva tarifa, porque pues sí, nada más lo toman a la ligera. De hecho, recordamos la semana pasada le hacían esta invitación, a lo mejor informal, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que ellos realizaran un estudio muy formal, un estudio real de cuánto podría ser este aumento a la tarifa en el transporte público. De hecho, la UAM, a través de la rectora, mencionaba que estaban en la mejor disposición. Se adelantan, es lo que estamos viendo, los transportistas adelantándose ya de que es 4 pesos. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con este caso en las siguientes horas. El caso aquí, que el día de hoy, pues la avenida Plan de Ayala estuvo cerrada, y esto, como siempre, causando afectación al resto de los ciudadanos, Alberto. Y con esta mala noticia nos despedimos, mi querida Ivonne López. Así es, nos despedimos, pero como siempre lo queremos invitar para que más tardecito esté con nosotros en punto de las 7 de la noche a través del 103.7 de su FM con el resumen de las noticias más relevantes aquí en el estado de Morelos. Pues muchísimas gracias, Alberto. Gracias a todos ustedes por haber estado con ustedes, y por supuesto su amiga Ivonne López y Alberto Millán se despiden de todos ustedes. Nos vemos mañana. Hasta pronto. Usted ya está bien informado. Aquí en Metrópoli Noticias, el epicentro de la información, con los periodistas